Unidad número 1. Principios clásicos de la personalidad y concepto de personalidad. Históricamente, la personalidad ha sido un constructo que ha de definirse no solamente desde un enfoque de la psicología. Lo tenemos que definir desde varios paradigmas y para eso nos colaboran todas las teorías, incluyendo las teorías filosóficas de las cuales se desprendió el primer concepto de personalidad. Teodoro Millon es el autor de base para nuestro curso, como teórico no ecléctico, pero sí dedicado al concepto de personalidad, buscó en cada uno de los enfoques de la psicología el poder definir cuál era el aporte que cada uno hacía al concepto de personalidad. Como constructo, la personalidad no puede ser definida desde una sola dimensión, pues cada enfoque de la psicología explicará el funcionamiento de una dimensión de lo humano. La personalidad es la compilación de todo lo humano. Partamos entonces del concepto básico de personalidad. Los significados de personalidad inicialmente hacen referencia a la palabra máscara, apariencia, que representa a la persona real o a las características psicológicas profundamente enraizadas y ocultas. La personalidad no es visible a los ojos de las personas, tan solo unas cuantas conductas de ella. La personalidad es lo que representa a la persona real. Lo que los otros ven apenas son algunos rasgos de nuestra personalidad. No es en sí misma lo más profundo y enraizado. Como características psicológicas ocultas, explicaremos que el concepto de personalidad se define desde dos concepciones: carácter y temperamento. La personalidad se compone de estas dos características profundamente enraizadas en el psiquismo humano y en el organismo humano. Es por esto que la personalidad la vamos a definir finalmente, después de que veamos todo el curso, como el patrón de características complejas profundamente enraizadas que se expresan de forma casi automática, sin predeterminar en los momentos más difíciles de la vida. La verdadera personalidad en nosotros se refleja cuando tenemos situaciones adaptativas que requieren de una conducta nuestra, es decir, cuando estamos en peligro, cuando necesitamos un ascenso, cuando estamos ante una prueba difícil de la vida, un duelo, un reconocimiento, la pérdida del empleo o algo tan sencillo como un atraco, un robo. Ahí se reflejan los verdaderos rasgos de nuestra personalidad. Normalmente funcionamos en estados conscientes y creemos que somos eso que somos conscientes. Sin embargo, todo el aparataje inconsciente que no conocemos sino a través de un análisis, de un proceso terapéutico, es lo que se evidencia justo cuando más necesitamos que la personalidad salga en pro de nuestra adaptación. Inicialmente entonces explicaremos la unidad que compone la personalidad. Imagínense un organismo humano. Un organismo humano está compuesto por millones de células. Las células en este caso serían los rasgos de la personalidad. Los rasgos se definen como patrones, es decir, conductas que se repiten, conductas emocionales, conductas fisiológicas o conductas a nivel comportamental o conductas de pensamiento. Los rasgos son patrones estables de comportamiento que permanecen a lo largo del tiempo, no cambian. Lo único que cambia es la aparición y en qué situaciones los rasgos se develen. Por eso, los teóricos de la personalidad prestamos importante atención a través de las pruebas psicológicas cuáles son los rasgos que componen la personalidad de nuestros pacientes. Y estas no son las conductas que expresan todo el tiempo, solo aquellas que se develan cuando hay situaciones difíciles que requieren de ellas. ¿Qué sería entonces una conducta anormal? Una conducta anormal es aquella que hace incidir al sujeto en diferentes situaciones difíciles, es decir, que la persona no logra adaptarse y que los rasgos que tienen no lo sacan adelante, es decir, personas que pueden llegar a acarrear incluso síndromes clínicos o enfermedades a raíz de su patrón desadaptativo de conducta. Perder el trabajo continuamente, no poder ser estable con una pareja, tener dificultades laborales, dificultades familiares en todas las dimensiones, es decir, que la personalidad de ese sujeto lo lleva a tener una pérdida significativa de la funcionalidad en su vida. A esto se le suman entonces los síndromes clínicos, es decir, el eje 2
es aquel que describe en el DSM-4 los trastornos de personalidad. En el eje 1 se ubican todas las patologías mentales: depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos del sueño, de la infancia, de la adolescencia. Cabe anotar, solo los adultos después de los 18 años pueden ser diagnosticados con trastorno de personalidad. No se diagnostica antes, y ahí prestemos mucha atención. Los trastornos de personalidad se diagnostican a partir de los 18 años porque ya la personalidad se ha conformado plenamente y ha hecho su cierre, es decir, ha quedado en la base de la persona conductas, pensamientos, sensopercepciones y formas de reaccionar que ya no podrán ser quitadas a lo largo de la vida. Algunas conductas las modificamos conscientemente, pero la personalidad sigue firme y fija a lo largo de la vida, saliendo en esas situaciones que requieren de esos rasgos mayormente adaptativos. Una conducta normal es la que me genera problemas a nivel psicosocial y ambiental, pero también que en la escala global de funcionamiento del DSM-4, es decir, el eje 5, la persona tiene un funcionamiento bastante difícil, es decir, no logra adaptarse. La personalidad humana tiene una equivalencia igual a la adaptación, es decir, el pensamiento, las emociones, las sensopercepciones son solo parte de nuestro sistema humano, pero la personalidad es el sistema inmunológico en términos psicológicos, es lo que nos defiende de las situaciones que nos presionan. Por eso no todos nuestros pacientes van a reaccionar igual. Algunos pueden reaccionar mucho más fuertes ante situaciones que creeríamos que pudieran devastarlo. En otras situaciones vamos a ver que hay pacientes que con pequeñas cosas de la vida pueden desbaratarse, incluso desbaratar sus vidas. Adicional, los estresores psicosociales que nos presionan hacen que esos rasgos emerjan y salgan, dándose así lo que conocemos humanamente como ahora sí lo conozco, por fin supe usted quién era, en esta situación sabemos quién es quién, y es justamente porque los rasgos desadaptativos o adaptativos emergen en situaciones complejas. Los elementos constitutivos de la personalidad, dado que necesitamos adaptarnos, son entonces el temperamento y el carácter. En esta primera unidad debemos saber que ambos son los elementos constitutivos de la personalidad. ¿El temperamento qué es? No es estar malgeniado, irritable, grosero, decir que somos muy honestos porque decimos todo lo que pensamos. Por el contrario, el temperamento es todo el legado biológico, lo que hemos heredado de nuestros padres, toda la herencia genética que se hereda a través de 3 vías: endocrina, neurológica y neuroquímica. La personalidad se hereda, sobre todo las enfermedades del estado de ánimo que van a influir en nuestra personalidad, se heredan a través del sistema endocrino. Si ustedes pueden revisar en la literatura y en los casos clínicos que les vamos a presentar durante el curso, se darán cuenta que incluso enfermedades tan comunes como de la hormona tiroides van a plantear cambios significativos en el comportamiento de nuestro paciente. Todo el legado que se hereda a través de la tiroides o cualquier glándula endocrina puede afectar el comportamiento de una personalidad normal, pero también a nivel neurológico. Recuerden que en nuestro sistema neurológico cualquier lesión cerebral que pueda presentarse puede alterar significativamente la conducta y por tanto la adaptación de un sujeto. Adicional, neuroquímicamente, nuestros neurotransmisores funcionan de manera que puedan generarnos estados de ánimo acorde a las situaciones. Podemos heredar depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia y otras patologías que pueden incidir significativamente en nuestra conducta. Todos heredamos algo, algunos en mayor intensidad, algunos de menor manera. Sin embargo, en esa misma proporción afectará cómo se comporta nuestra personalidad. Adicional a la personalidad encontraremos que el carácter es el otro componente esencial de ella. Yo puedo heredar algunas patologías, bien, sin embargo, si en mi crianza, si según las oportunidades que tuve, los aprendizajes, las normas sociales, yo pude dominar un poco
esa conducta patológica heredada, de alguna manera podría controlar los síntomas que tengo en mi cuerpo. La crianza, las normas, la cultura hacen parte de la formación del carácter. El carácter es lo aprendido, el temperamento es lo heredado. Ambos componen la personalidad sana o una personalidad patológica. En el caso del carácter, adquirimos estas características justamente al interior de la familia. Por lo tanto, a través de las teorías nos daremos cuenta que muchas de estas conductas son aprendidas en el entorno social. Así que cuando vamos a intervenir, debemos intervenir también esos aspectos. En esta unidad número 1, ustedes van a poder entonces tener claro que hay un componente innato y un componente adquirido que compondrán la personalidad. Nadie desarrolla un trastorno de personalidad a lo largo de la vida. El trastorno de personalidad se comenzó a formar en la infancia, se comenzó a formar en la gestación cuando hubo una herencia bioquímica, endocrina o neurológica, y se terminó de conformar a lo largo de la vida. Por eso esos primeros años son esenciales en la crianza de un niño, porque pueden deteriorar o deformar una personalidad hasta llevarla a un trastorno. Muy bien, en esta primera unidad entonces yo les invito a que estudien cada uno de los desarrollos conceptuales. Van a encontrar desde la historia de Hipócrates, uno de los filósofos clásicos que intentó hacer el primer intento de nomenclatura de la personalidad. La separó en 4 bellas formas de mencionar los tipos de personalidad. A partir de ello, el resto de los psicólogos a lo largo del tiempo intentó dar un aporte más a ese concepto. Insisto, la personalidad no es un constructo que le pertenece a un solo autor. Toda la psicología se ha encargado de aportar en la construcción del mismo. Estudien, aprendan y miren en cada uno de esos textos cuál es el componente de personalidad. Así en el foro podremos participar y adicional, en la actividad final podrán ustedes hacer un mapa conceptual donde reúnan todos esos conceptos innatos, adquiridos o históricos al concepto de personalidad.